Capítulo 301. Michael despertó los talentos naturales ocultos de los mineros y ChatGPT-4 incorporó en su cerebro el conocimiento moderno de proyectos mineros a gran escala. Esto le permitió comprender cómo la gente de la Tierra moderna utilizaba máquinas mecánicas para extraer la mayor cantidad de minerales. El minero ahora tenía un nivel utilizable de dominio sobre taladros, transportadores y otras técnicas mineras similares. Por supuesto, Michael también le dio la oportunidad de obtener su propia habilidad personalizada. El hombre eligió Mineral Sniffer, lo que le permitió tener sentidos mejorados que lo señalarían en la dirección correcta en la mina. Michael también despertó al resto de mineros, quienes afortunadamente tenían talentos en la minería. Expresaron su agradecimiento a Michael prometiéndole trabajar incluso más duro que antes, llevándole un flujo constante de minerales y materiales de calidad sin falta. Felicitaciones, Lord Michael. En pocos días, los pozos de la mina estarán en plena producción. Una vez que los ingenieros hayan instalado las plataformas y máquinas mineras en los 3 pozos mineros del clúster injertado, Michael tendrá alrededor de 8.000 toneladas de minerales y materiales para usar en nuevos proyectos. Por supuesto, primero tenía que asegurarse de que las máquinas mineras estuvieran perfectamente configuradas. Entonces, regresó a su cuartel general en Ciudad Angora para discutir sus planes con Kong, el ingeniero jefe de la nación de Reborn. Michael no había visto a este Ogmankey amarillo en mucho tiempo. Kong había estado atrapado en la región de los Reyes, trabajando intensamente en la planificación de la nación del Renacido. Pero ahora que la expansión a la región de Kens estaba bien encaminada, Michael lo trasladó aquí para ayudar con toda la planificación y construcción de proyectos futuros. En mi opinión, Neo Orcus está bien diseñado, jefe. Hay algunos ajustes y cambios que me gustaría implementar, como cambiar la disposición de las vías del tren para adaptarlas a futuras ampliaciones, pero en general, mis compañeros han hecho un buen trabajo. Como ingeniero jefe de Reborn, Kong estuvo a cargo de la construcción y el diseño de todos los proyectos principales de Reborn. Fue él quien hizo posible la perfecta conexión entre los territorios de Reborn. Michael miró a Kong, que vestía una camisa y pantalones sencillos, con solo un chaleco de seguridad naranja sobre todo su atuendo. Cuando el primer semihumano Michael despertó, Kong cambió mucho. Tenía mucha más confianza en sí mismo y todas sus ideas rezumaban competencia. Estoy seguro de que harás un gran trabajo con Neo Orcus, le dijo Michael a Kong. Por ahora, espero que centres tu talento en renovar la ciudad de Angora. Ya conoces al duque Stelmane, ¿verdad? Kong mostró una sonrisa agotada. Sí, jefe. Nos conocemos. El duque me ha estado insistiendo todo este tiempo para que Ciudad Angora se convierta en el próximo paraíso de la región de Kens. Quiere implementar nuestras viviendas, nuestra infraestructura e incluso nuestra cultura en Angora. Él prácticamente ha sido un residente en los estadios de béisbol, mientras que su esposa era una asidua a los spas. Se han integrado plenamente en la nación de renacidos y, por lo que sé, no tienen intención de irse jamás. Michael chasqueó la lengua, molesto por cómo el duque estaba disfrutando de su vida mientras él estaba allí haciendo negocios. Ahora, el duque le estaba dando a con todo el trabajo duro de mejorar Ciudad Angora mientras él se pasaba el día animando a su equipo de béisbol favorito, los Satire Strikers. Era bastante injusto. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, le dijo a Kong. Es un buen jefe. Es un placer que alguien aprecie tanto nuestra nación. Aunque a veces se pasa un poco. Haré todo lo posible para que Ciudad Angora le resulte tan atractiva como la nación de renacidos para que finalmente regrese a casa, prometió Kong. El ingeniero jefe levantó la mano y lanzó un hechizo, y un círculo mágico apareció frente a sus manos. En cuestión de segundos, una proyección virtual de Angora City se mostró a todos en la sala. Los ojos de Kong se iluminaron con un brillo azul mientras comenzaba a crear cambios en la proyección. Su habilidad le permitió convertir su imaginación en realidad a la perfección. En cada esquina aparecieron altos postes eléctricos, con líneas que conectaban todos y cada uno de los edificios a la red eléctrica. Los irregulares caminos de piedra se fueron ensanchando hasta convertirse en un camino plano de hormigón, diseñado específicamente para que circularan automóviles por él en todo momento. Entonces, apareció un gran depósito de agua bajo la ciudad. Grandes tuberías se extendieron y ramificaron hacia los edificios, creando un sistema de alcantarillado limpio y un sistema de plomería para todos.
Esta nueva versión de Ciudad Angora era similar a las primeras etapas de la nación del Renacido en su época. Y aunque no había cambiado mucho, las luces de la ciudad hacían que todo el territorio pareciera mucho más sobrenatural, dejando a todos asombrados por el talento de Kong. Maldición. Ojalá pudiera hacer eso, dijo Zion, tocando la proyección. Lenguaje, le advirtió Sheina. Qué habilidad tan maravillosa. No creo haber visto nunca una habilidad tan útil, al menos, eso creo, elogió Riebe antes de distraerse con su propia amnesia. Kong hizo una ligera reverencia mientras lo elogiaban. Este es el diseño básico de la ciudad de Angora. También me he asegurado de que haya espacio para nueva infraestructura que los ciudadanos puedan construir por sí mismos. Haku envolvió sus manos alrededor de los hombros de Kong de una manera demasiado familiar. Kong, ¿podrías añadir una taberna de cerveza fría cerca de nuestra sede? No puedo dormir bien sin ella, se quejó Haku. Veré si podemos hacer eso, Haku. El perezoso Dragonborn le dio una palmadita en la espalda al ingeniero jefe como señal de agradecimiento. Jefe. Estos son mis planes para Ciudad Angora. ¿Te gustan? Le preguntó Kong a Michael. Por supuesto, Michael sabía que Kong tenía mucho más conocimiento en ese tipo de trabajo, por lo que no tenía ninguna queja. ¿Cuántos recursos necesitas para implementar esto? Preguntó Michael. Kong hizo algunos cálculos en su cabeza antes de regresar con Michael y con una respuesta. Unas 4.000 toneladas de minerales y materiales al día, jefe. Y esa es una estimación conservadora. Michael respiró hondo. Su presupuesto de 8.000 toneladas ya se había reducido a la mitad con un solo proyecto. Miró a Sheina y preguntó, ¿cuál es el presupuesto propuesto para la construcción de Golden Road en el este? Sheina consultó sus notas. Son 2.500 toneladas diarias, Lord Michael. En total, esos dos proyectos costarían alrededor de 6.500 toneladas de materiales al día, lo que estaba prácticamente por debajo de su presupuesto. También planeo construir más gasolineras a lo largo de la carretera dorada. ¿Crees que sea posible? Kong creó otra proyección aérea, esta vez una vista aérea del extremo sur de la región de Kens. Desde Neo Orcus se ramificaba el camino dorado, resaltado, que se bifurcaba hacia Westards, en dirección al cúmulo injertado. En ese momento, aparecieron paradas de camiones a intervalos regulares a lo largo de Golden Road, mostrando el producto final de la visión de Michael. Es posible, jefe. Pero calculo que se necesitarán unas 1.500 toneladas de material para construirlo. Michael suspiró. En un solo día, perdió y ganó muchos recursos. Capítulo 302. Y parece que la necesidad de recursos de Michael no terminó ahí. Uno de los Dogfolk rebonianos a cargo de las fábricas en la nación de Renacidos se acercó a Michael con un problema. Jefe, nos estamos quedando sin metal para fabricar más automóviles, dijo. Angora City ya ha adoptado el uso de coches de gasolina, lo que ha impulsado a muchos a comprarlos en masa. Y aunque acabábamos de establecer la carretera dorada en el clúster injertado, parece que ya tienen la mayor demanda de automóviles. Michael estaba, como dicen, sufriendo el éxito. Los automóviles se han vuelto tan populares últimamente que sus fábricas tenían dificultades para satisfacer la demanda. Apenas podían abastecer de automóviles a la región de Kings, y ahora la región de Kens también empezaba a necesitar más. Intentó pedir más material al reino enano, pero también les faltaban suministros. Recientemente habían comenzado a expandir su territorio y a mejorar la calidad de su infraestructura, así que todo lo que extraían iba directamente a sus propios proyectos. Michael estaba teniendo un gran problema. Hay una solución fácil, intervino Yuna. Planeas que otras empresas establezcan sus tiendas en las paradas de camiones, ¿verdad? ¿Por qué no dejar que consigan sus propios materiales para construir la infraestructura? Michael se sorprendió bastante de que una respuesta tan conveniente hubiera estado ahí todo este tiempo. ¿Es posible? Le preguntó. Yuna asintió. Sucede a menudo. La mayoría de las inmobiliarias, como la corporación Goldstone, usan esta táctica para crear más infraestructura sin tener muchos recursos naturales a su disposición. Esto resolvió el problema actual de Michael y posiblemente incluso podría ayudarlo al final. ¿Puedo solicitar más suministros de los necesarios? Puedes si forma parte del contrato. En lugar de que te paguen con monedas de oro, puedes hacer que te paguen con el recurso que prefieras, respondió con naturalidad.
Sheina sabía lo que Michael estaba pensando e inmediatamente consultó sus notas y comenzó a pensar profunda y profundamente. Hay alrededor de 11 empresas de restaurantes, 8 grupos de herreros, 5 tabernas y 15 grupos de comerciantes en la ciudad de Angora que ya han expresado su intención de cooperar con nosotros, informó Sheina. Si les pidiéramos 200 toneladas de minerales y materiales para la construcción de las gasolineras, podríamos obtener un total de casi 7.800 toneladas de recursos naturales. Michael no pudo evitar sonreír al oír eso. Esto probablemente sería suficiente para pagar todas las paradas de camiones en la región oeste de la carretera dorada, y sobraría algo para la producción de automóviles. Finalmente, Michael había resuelto sus problemas de recursos. Pero, claro, tenía que hacer realidad esas ideas. Sheina, quiero que visites esas empresas aquí en Ciudad Angora y les cuentes nuestro plan. Pero por ahora, quiero que completes los proyectos mineros en el cúmulo injertado para que podamos empezar a extraer recursos. Como quiera, jefe, respondió Com. Sin embargo, no tengo el talento suficiente para crear maquinaria petrolera compleja. Sugiero a uno de mis subordinados, que ha demostrado un gran talento para manipular ese tipo de cosas. Kong invitó a una lamia hembra a la habitación. Michael la reconoció como una de las lamias con talento para la ingeniería, algo bastante inusual en su especie. Ella es Priya, jefe. Pudo desmontar y reconstruir el motor del automóvil sin ayuda. Estoy seguro de que podrá crear las máquinas mineras que querías. Priya llevaba casco y tenía manchas de grasa y suciedad por toda la ropa y las escamas. Esto demostraba que no le importaba ensuciarse las manos para hacer el trabajo. Y mientras la observaba, de repente le picó su nariz dorada superior. La miró a través de ella usando su habilidad suprema y se emocionó al descubrir que ella era elegible para un segundo despertar de talento. Talento. Experto en maquinaria petrolera de clase S. Posibles caminos de evolución. Excavadora lamia mágica. Esta especie de lamia utiliza su magia innata para desplazar grandes cantidades de la tierra para encontrar minerales y materiales preciosos. Lamia, granjera de minerales. Esta especie de lamia es capaz de plantar minerales y materiales bajo tierra para cultivar más recursos naturales. Uno de esos caminos evolutivos le parecía mucho más interesante a Michael. Sin embargo, no quería obligar a Priya a elegir lo que no le gustaba. Elijo a la lamia granjera de minerales, jefe. Cultivar recursos naturales y cosecharlos suena divertido, jefe. Michael celebró para sus adentros. No solo tenía una renacida con el talento para crear la compleja maquinaria necesaria para la minería a gran escala, sino que también poseía un poder único que podía ayudar con la escasez de recursos naturales. Fue una victoria doble. Inmediatamente despertó su segundo talento, imbuyéndola con una luz cegadora que desapareció unos segundos después. Ahora, las escamas de Priya se habían vuelto marrones con una textura casi rocosa que la ayudaría a mimetizarse perfectamente con las montañas. Y gracias a ChatG4, Priya recibió todo el conocimiento mecánico para crear esas máquinas perforadoras impulsadas por petróleo, excavadoras y cintas transportadoras para ayudar con la minería en el clúster injertado. ¿Cuándo puedes empezar? Priya le hizo una reverencia a Michael. Gracias, jefe. Podemos empezar en cuanto llegue al cúmulo injertado. Allí puedo extraer todos los materiales que necesito para crear la maquinaria de perforación. Michael sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Inmediatamente utilizó sus propias sombras para teletransportar a Priya y a unos 10 ingenieros renacidos más a las cadenas montañosas del cúmulo injertado. Allí se reunieron con los mineros quienes ya estaban informados sobre su llegada. Michael prometió proporcionarles todos los alimentos y combustible que necesitarían para iniciar los proyectos mineros lo más rápido posible. Y mientras Priya y los ingenieros instalaban las máquinas en los 3 pozos mineros, Michael visitó la primera parada de camiones de la carretera dorada. Por fin estaba terminada. La gasolinera ya estaba siendo utilizada, con un par de camiones y automóviles de Reborn repostando para su viaje. También había bastantes taxis de Reborn con pasajeros civiles entrando a la gasolinera para repostar. Y estas personas fueron los primeros visitantes que vieron la primera parada de camiones de Reborn. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los pasajeros. Esta es la parada de camiones de Reborn, respondió el conductor renacido. Aquí es donde podemos repostar nuestros coches y también nuestros estómagos. ¿Ves ese edificio de allá? El pasajero miró más allá de la gasolinera.
Había un edificio solitario erigido en un espacio vacío que tenía el nombre Reborn Kitchen grabado cerca del techo. Sus chimeneas expulsaban humo blanco, que flotaba sobre los pasajeros y les traía consigo un delicioso aroma a sopa de carne fresca y verduras salteadas. Esto los incitó a entrar en el edificio mientras su taxi repostaba. Una vez que entraron, vieron a algunas personas ya comiendo sopa caliente en las mesas mientras los chefs estaban ocupados cocinando en el lado opuesto de la sala. Bienvenido. Come hasta saciar tu sed. Le dio la bienvenida el chef al nuevo visitante. Capítulo 303. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de Reborn Truck Stop se extendieran a Angora City. Se convirtió en el destino principal para todas las personas que viajaban por Golden Road. Aquellos cansados viajeros, hartos de comer solo pan duro como una piedra y agua de río durante semanas, de repente encontrarían un oasis entre la ciudad de Angora y el cúmulo injertado. Por este motivo, la cocina Renacé estaba especialmente concurrida, con mucha gente deseando comidas caseras calientes y frescas después de sus largos viajes. También estaba la posada del Renacido, donde podían dormir a un precio muy razonable. Ya no tenían que acampar en la naturaleza, donde abundaba el peligro. De hecho, a Michael le sorprendió bastante que ya hubiera mucha gente visitando la parada de camiones, a pesar de que acababa de terminarse la construcción. Los demás establecimientos, como las tiendas de conveniencia y otras tiendas especializadas, aún no habían terminado. Adjuntó sus sombras al restaurante Renacido y escuchó mientras un enviado de viajeros hablaba entre ellos. Ah, es fantástico tener un refugio tan seguro en este lugar, dijo un aventurero mientras bebía cerveza. Es cierto, hermano. La compañía Reborn es realmente innovadora en este aspecto. Con razón ocupa el puesto número 450, dijo otro aventurero. Mientras tanto, el comerciante al que escoltaban intervino. Incluso creo que esa estimación es bastante baja. ¿Sabes cuánto cuesta un automóvil? Decenas de miles de monedas de oro. Y ahora todo el mundo lo compra. En mi opinión, probablemente sean incluso más ricos que los 400 más ricos. Hablando de eso, creo que quiero comprarme un automóvil pronto. Es muy conveniente, sobre todo porque es más rápido que un carruaje y puede dejar atrás a esas hadas molestas. Estoy de acuerdo. Solo espero que pronto construyan una carretera dorada en el lado este para que no tengamos que volver a lidiar con esos problemas. La sombra debajo de su mesa se animó cuando Michael escuchó esa palabra. Hada. Desafortunadamente, el grupo de enviados se desvió del tema poco después. Hablaron de cosas triviales que a Michael no le interesaban. Hadas, ¿eh? Chat 4, ¿tienes más información sobre ellas? Hadas dificultad. Elemento. Veneno, tierra. Estos semihumanos viven en una dimensión completamente diferente, intrínsecamente ligada a la naturaleza y a la tierra misma. Suelen encontrarse donde el elemento tierra es más abundante. Se dice que el polvo de sus alas les da a personas y objetos la capacidad de volar. Sin embargo, también son conocidos por ser bromistas, gastando bromas a humanos y semihumanos por igual. Michael estaba bastante intrigado por ver estas hadas por sí mismo, especialmente porque una de las descripciones que Chat4 les dio fue que vivían en lugares con mucho maná de la tierra. Adivina que también estaba presente en lugares con mucho maná de la tierra, minerales y menas. Por lo que he oído, estas hadas parecen estar ubicadas en la región este de Ciudad Angora. Es precisamente donde me desviaré del camino dorado próximamente. Era buena información antes de empezar la construcción. Al fin y al cabo, parecía que estas hadas no eran muy acogedoras con los humanos y a menudo les gastaban bromas. Para saber más sobre este extraño fenómeno, encargó a los jefes orcos de las sombras, Narito y Sasuke, que realizarán una pequeña misión de reconocimiento para descubrir la verdad sobre lo que estaba sucediendo al este de la ciudad de Angora. Y solo pasó aproximadamente un día antes de que Narito y Sasuke regresaran con Michael y le informaran sobre sus hallazgos. Butoto. Jefe, nos enteramos de que recientemente ha habido muchos informes sobre sucesos extraños en las carreteras al este de Angora, informó Narito. Ta. Ha habido casos de personas que han perdido repentinamente sus pertenencias mientras acampaban en la naturaleza. A veces, regresan por arte de magia y a veces no. Algunos incluso encuentran sus monederos flotando hacia el cielo, para nunca más ser vistos. Sus informes parecían propios de un alborotador. Incluso se les podría llamar bromistas.
¿Crees que es causado por estas hadas? Les preguntó. Se rumorea que sí, jefe. Pero ninguno ha sido comprobado. Las hadas nunca aparecen en el mismo lugar, lo que dificulta verificar la verdad. Michael golpeó el suelo con los pies mientras reflexionaba profundamente. Algo no tenía sentido. ¿Por qué no había oído hablar de ellos antes? Parecía algo que la gente de Ciudad Angora ya habría experimentado. Después de pasar mucho tiempo en Ciudad Angora, Michael nunca escuchó a nadie mencionar nada sobre las hadas del este. Esto era extraño porque los dos territorios estaban conectados directamente por comerciantes y viajeros por igual. Esa es la cuestión, jefe. Antes, estas hadas eran solo un rumor fugaz. Aparecían una vez al año para hacer bromas inocentes, pero últimamente han empezado a estar activas una vez al día, informó Sasuke. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Casi al mismo tiempo que construimos el camino dorado en el cúmulo injertado, respondió Naruto. ¡Qué coincidencia! Algo debió haber afectado a las hadas para que se porten mal después de tanto tiempo. Hay otra cosa, jefe. ¿Te acuerdas de los bandidos bastardos? Michael asintió. Eran el grupo de ladrones apostados en los bosques sobre Ciudad Angora. Sleath era uno de ellos, y según Barkus, parecía que los bandidos bastardos también estaban a sueldo de Flarecorp. Nuestros clones de sombra han estado observando de cerca cada uno de sus movimientos y conversaciones. Algo que hemos descubierto últimamente es que parecen estar aliados con otra facción en el bosque. Al principio, pensamos que su aliado era solo Flarecorp. Pero resultó que es un grupo completamente diferente. Tienen un apodo para este grupo, señor. Los llaman pixies. Michael estaba muy familiarizado con ese término. Había oído el nombre duendes asociado con las hadas en su mundo anterior. ¿Fue una coincidencia? Michael no lo creía. Después de todo, al este de Ciudad Angora se encontraba un bosque habitado por los bandidos bastardos. Allí también se encontraban los informes de las hadas. ¿Podrían estar trabajando juntos los bandidos bastardos y las hadas? Murmuró Michael para sí mismo. Y parece que los jefes orcos también pensaban lo mismo. ¿Deberíamos enviar una fuerza especial orca de élite para secuestrar a uno de los bandidos y obligarlo a decirnos la verdad? Preguntó Naruto. Michael negó con la cabeza. No hay necesidad de tomarse tantas molestias, les dijo. Tenemos nuestro propio grupo de bandidos en casa. Y mientras tanto, en la nación del Renacido, tanto los ciudadanos como los visitantes vivían una vida extremadamente acomodada. No solo eso, sino que la nación de Reborn era uno de los lugares más seguros del mundo entero. Había centauros patrullando cada calle y esquina, asegurándose de la seguridad de todos. Cada ciudadano también tenía un clon de orco de las sombras adherido a sus pies que podía pedir apoyo en cuestión de segundos. Esto era bien conocido por la gente. Por lo tanto, sería de sentido común que la gente no cometiera ningún delito. Pero sorprendentemente, la gente estaba cometiendo delitos. No por dinero, no. Solo querían que los atraparan y los enviaran a la prisión renacida, donde serían tratados mucho mejor que en sus propios hogares. Capítulo 304. La prisión de la nación del Renacido era completamente diferente de cualquier otra prisión en todo el mundo. Para empezar, a los prisioneros se les daba comida caliente 3 veces al día y una cama cómoda para dormir por la noche. Habría sido diferente si la comida hubiera sido solo pan y algo de bazofia. Pero no. Les ofrecían comidas deliciosas, incluso mejores que las de algunos restaurantes clasificados en el Golden 500. Y como la nación del Renacido estaba ubicada en el corazón de las tierras resecas, las celdas de la prisión también estaban equipadas con sistemas de aire acondicionado de última generación que convertían la incómoda temporada de verano en una brisa. Eso por sí solo hacía que la experiencia en prisión fuera más unas vacaciones que cualquier otra cosa. Pero eso no era todo. Si se comportaban lo suficientemente bien en la prisión y no rompían ninguna regla, entonces tenían derecho a algunos beneficios en la nación, como noches de juegos de mesa, partidos de béisbol e incluso un viaje a las aguas termales artificiales. Cualquiera podía ver que incluso los prisioneros recibían un trato mejor que el resto de las personas en todo el continente real. Algunos incluso decían que recibían un trato incluso mejor que el de los reyes. Por supuesto, la vida de los prisioneros no era tan glamurosa. Los obligaban a trabajar para la nación del Renacido sin paga.
Por ejemplo, tenían que realizar algún trabajo manual en una de las minas cerca del desierto o tenían que barrer las calles para quitar la arena constante que traía la brisa. Pero a cambio de la vida cómoda de un prisionero, la mayoría de la gente estaría dispuesta a realizar esas tareas domésticas de forma gratuita. De hecho, eso era lo que realmente hacían algunas personas. No tenían dinero para alojarse en las codiciadas posadas en forma de árbol del distrito de Satir ni en las casas flotantes junto al río del distrito de la Mía. Sobre todo, no tenían suficiente dinero para alojarse en los hoteles de 5 estrellas del centro de la ciudad. Así que eligieron la segunda mejor opción. Roban un objeto insignificante de las tiendas de renacidos y se entregan para ser admitidos en las prisiones de renacidos. ¿Estás aquí de nuevo?, preguntó uno de los guardias renacidos al recién llegado. Sí. Tiré mi basura biodegradable en la sección de no biodegradables. Soy un criminal, jaja. Los demás prisioneros en el patio se rieron y dieron la bienvenida a este recién llegado a la prisión. No había angustia ni incomodidad allí, como si esto ni siquiera fuera una prisión. Era más como un pequeño pueblo dentro de una ciudad mucho más grande. Para gente como Sleazy y el resto de bandidos bastardos que fueron atrapados por Michael, esta fue una visión muy inusual. Cuando los atraparon intentando robar un auto de Reborn, creyeron que estaban perdidos. Rayos. Sleazy pensó que murió cuando lo noquearon. Pero sorprendentemente Michael los perdonó y los transfirió a este lugar. Al principio, Sleazy y los demás bandidos se unieron estrechamente. Sabían que estaban en prisión, pero no sabían dónde. Y como eran recién llegados, sabían que era muy probable que los prisioneros mayores se metieran con ellos. Sin embargo, en su primer día, los prisioneros se acercaron a ellos con amplias sonrisas y les mostraron cómo funciona todo este penal. Los prisioneros los hicieron sentir bienvenidos. Y aquí Sleazy pensó que tendrían que luchar para sobrevivir en esta prisión, pero resultó que ni siquiera había peleas. Todos se llevaban bien. No solo eso, sino que los prisioneros y los guardias también eran amigables entre sí. Como bandidos, no era la primera vez que los encarcelaban. Y en todas las cárceles que habían visitado, la mayoría de los guardias maltrataban a sus cautivos. Al fin y al cabo, los prisioneros intentaban escaparse a la primera oportunidad. En las cárceles, el mundo era despiadado. Pero aquí no. Este lugar era todo lo contrario. ¿Qué demonios es este lugar?, les preguntó Sleazy. Esta es la prisión renacida. Ven, te la mostraré. Los prisioneros mayores guiaron a Sleazy y los bandidos hasta sus celdas, donde a cada uno se les dio una habitación propia, con aire fresco en el interior para que pudieran dormir cómodamente. Invierno. Estamos en las montañas. ¿Y cómo es que esa luz no parpadea? ¿De qué está hecha si no es de lámparas de aceite? Los bandidos quedaron completamente atónitos con las nuevas tecnologías de Reborn. Pero gracias a la ayuda de los prisioneros veteranos que los guiaron por todo el interior, Sleazy y los bandidos se fueron familiarizando con todo a medida que transcurría el día. Durante los siguientes días, Sleazy y los bandidos serían invitados por los presos mayores a todas las actividades dentro de la prisión. Jugaron béisbol, tuvieron clases de arte e incluso tuvieron la oportunidad de recorrer toda la nación de Reborn. No sería una exageración decir que se abrió un mundo completamente nuevo para estos bandidos. Solían vivir en cuevas oscuras con nada más que lámparas de aceite y pan mohoso para acompañarlos. Sin embargo, aquí en este lugar al que llamaban el paraíso en el desierto, se les dio todo lo que alguna vez podrían desear, aunque solo eran prisioneros humildes. La comida de la cafetería de la prisión era la más deliciosa y saciante que habían probado en su vida. Ni siquiera creían que el agua pudiera saber tan bien. Sleazy siempre recordaría ese primer bocado de pizza cuando era el lunes de pizza en la prisión. Finalmente entendió por qué la gente ingresaba voluntariamente en esta prisión aunque no fueran verdaderos criminales como ellos. Sin embargo, Sleazy siempre se recordaba a sí mismo que era diferente. A diferencia de la mayoría de los prisioneros, había quitado varias vidas cuando era bandido. Esto le puso un freno al ánimo, haciéndolo menos activo durante las sesiones de béisbol y las noches de juegos de mesa con el resto de los prisioneros. Y de alguna manera, uno de los mayores lo notó. Sé cómo te sientes, le dijo el prisionero de mayor rango a Sleazy. ¿Sabes cómo llegué aquí? Intenté matar a un renacido porque vi la costosa ropa de seda que vestía.
Sabía de la nación de los renacidos, pero no me importó. Maté antes para poder volver a matar. Pero, por suerte, los renacidos me lo impidieron. Me encerraron en esta prisión y me hicieron comprender que la ropa de seda, que consideraba tan valiosa, se daba gratis en esta nación. Gratis. Así de bien se vive aquí, en el paraíso del desierto. Ahora intento arrepentirme de mis pecados. De todos. No me importa cuántos años me lleve, cumpliré mi condena y, con suerte, algún día podré salir de esta prisión como un hombre libre. Y no cualquier hombre libre. Un renacido. Sleazy observó al mayor con atención y finalmente notó el tatuaje en el costado de su cuello. Lo reconoció. Era un famoso bandido en la región de las reinas, uno que rivalizaba incluso con el líder de los bandidos bastardos. La gente pensó que esta figura legendaria murió o se retiró, pero resultó que estuvo aquí en la nación del renacido todo este tiempo. No es demasiado tarde para ti, amigo mío, dijo el mayor mientras dejaba a Sleazy solo. Al darse cuenta de esto, una sensación cálida inundó su pecho. Si hasta el más cobarde de los criminales pudiera cambiar, entonces tal vez él también podría. Capítulo 305. Michael descendió entre sus sombras y se teletransportó directamente a la nación de los renacidos en una fracción de segundo. Se dirigió directamente a la prisión de los renacidos, ubicada justo al lado del departamento de policía de Centauro, en el noroeste de la nación. Entró al edificio y vio a la policía reencarnada, compuesta en su mayoría por centauros y semihumanos, trabajando en sus escritorios y escribiendo documentos. Todos saludaron a Michael una vez que entró por la puerta, saludándolo con una sonrisa en sus caras. Buenos días, jefe. Qué bueno verte, jefe Michael. Incluso uno de los prisioneros que estaban esposados saludó a Michael con una gran sonrisa en su rostro. ¡Guau! Qué gusto conocerlo finalmente, señor Michael. Esto confundió a Michael. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Es un prisionero voluntario, jefe. Es una epidemia. Pero no podemos hacer nada. Les encanta entrar en nuestras cárceles, dijo uno de los guardias centauros. Todos miraron al prisionero, quien simplemente se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Vivo mucho mejor aquí que en mi antiguo pueblo. ¿Esto es normal? Los guardias empezaron a contarle a Michael cómo los civiles se encarcelaban a propósito. Solían ser personas que no podían permitirse los altos precios de la nación del renacido, pero querían quedarse aquí mucho tiempo. Michael estaba sorprendido, para ser honesto. No era que no comprendiera sus motivos. Al fin y al cabo, diseñó la prisión renacida para que los criminales se arrepintieran de sus pecados de forma cómoda y relajante. Pero no esperaba que la gente cometiera delitos menores solo para entrar en la prisión. Tendré que diseñar algún tipo de vivienda asequible en el futuro. Si nuestro presupuesto de recursos fuera lo suficientemente alto, podría construir todas las viviendas para todos. Era una pena que los minerales y las menas fueran un recurso extremadamente limitado. Michael decidió posponer el problema por ahora y centrarse en otras cosas. ¿Está el jefe de policía adentro?, le preguntó al centauro. Sí. Acaba de terminar con su jefe de patrulla. Lo encontrarás en su oficina. Michael siguió el mapa del distrito y encontró una gran oficina en el segundo piso de la prisión. Llamó a la puerta y entró. Allí vio una oficina normal con escritorios y estanterías llenas de papeles. Sin embargo, la pared detrás de la oficina no era de madera ni de hormigón, sino de cristal. Estos grandes paneles de vidrio daban al patio de la prisión, desde donde se podía ver la totalidad de los dormitorios, así como la amplia zona abierta donde los presos practicaban actividades al aire libre. En ese momento, la mayoría jugaba una versión en miniatura del béisbol usando las manos como bats. Jefe Michael. Bienvenido a la prisión. El centauro jefe de policía le estrechó la mano a Michael. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Debo enviar más centauros de la policía a Neo Orcus? Michael negó con la cabeza. Esta vez no. Solo quería charlar un rato con uno de tus prisioneros. Se llama Sleazy. El centauro levantó la cabeza, comprendiendo. Ah, sí. El que nos entregaste en la puerta. Lo encontrarás ahí mismo, sentado solo en la esquina. Señaló la esquina del cristal, donde había un hombre solitario sentado solo y abrazando sus rodillas. Gracias, dijo Michael antes de usar sus sombras para atravesar los pequeños huecos en los cristales de las ventanas y teletransportarse al interior del patio de la prisión.
Y Michael apareció en medio del patio de la prisión. Los presos estaban ocupados con alguna actividad grupal, en la que la mayoría participaba. De repente, un slime violeta apareció de su sombra y aterrizó sobre su cabeza. No te preocupes, maestro. Estaré aquí para protegerte a ese canalla. Michael agradeció la ayuda de Fudge. Fue como ver a un perro ladrarle a un desconocido. Aunque no era necesario, fue un poco agradable verlos tan protectores. Ambos se acercaron a Sleazy, quien inmediatamente levantó la cabeza al notar su presencia. «Eres y Michael. El dueño de Reborn», murmuró Sleazy, reconociendo a Michael por todos los pósters de su rostro pegados por todo el país. Eso fue lo primero que vio cuando le permitieron salir de la prisión. «Yo soy». «Y tú eres Sleazy de los Bastard Bandits», respondió Michael. En ese momento, Fudge saltó de la cabeza de Michael y aterrizó frente a Sleazy. «Escucha. Será mejor que nos cuentes lo que sabes sobre los bandidos bastardos». «Está bien, te contaré todo lo que necesitas saber». Fudge ni siquiera había terminado de amenazar a Sleazy, pero el hombre ya se había derrumbado como una silla de jardín. Ni siquiera hicieron falta unas cuantas ilusiones amenazantes para hacerlo hablar. Incluso Michael se sorprendió. Esperaba mucha hostilidad por parte de Sleazy, sobre todo porque él fue quien lo trajo aquí. Y desde luego no esperaba que estuviera dispuesto a decir la verdad sobre su propio grupo tan rápido. Según Barkus, Sleazy tenía fama de ser testarudo con los bandidos bastardos. En todas las cárceles donde lo habían acogido, nadie había conseguido hacerle delatar la verdadera ubicación de su escondite. Pero después de solo un segundo de hablar con él, Sleazy ya estaba listo para decirle toda la verdad. «¿Qué pasa?» «Te contaré todo lo que necesitas saber para desmantelar a los bandidos bastardos», le dijo Sleazy a Michael. Esto fue aún más sorprendente. Solo quería información sobre las hadas, pero terminó consiguiendo la detonación de una bomba. «¿Por qué harías eso?», preguntó Michael, genuinamente curioso. Sleazy señaló entonces el patio detrás de Michael. Allí, algunos de los bandidos bastardos jugaban al béisbol con los demás prisioneros, pasándoselo en grande. «Nunca supe que existiera un paraíso como este», murmuró Sleazy. «Cuando oí hablar de la compañía Reborn, pensé que eran uno de esos grupos a los que solo les importa el dinero y las ganancias. Con lo rápido que alcanzaste el puesto 450, pensé que era la única forma en que podrías haberlo logrado. Pero lo que veo aquí en la prisión, lo que me dan aquí como prisionero, veo ahora que mi visión del mundo ha estado distorsionada durante todo este tiempo. Aquí la gente no delinque. No roba ni hurta. No tiene por qué hacerlo porque este lugar les da todo lo que desean en la vida. Las cosas que la gente tiene aquí gratis, son cosas por las que habríamos matado para conseguirlas. Este lugar me hizo comprender que había un lugar mejor incluso para los criminales más despreciables. Que había un lugar donde podíamos vivir como personas normales, sin importar quiénes o qué fuéramos. Si yo hubiera nacido aquí y tal vez y no hubiera hecho lo que hice». Sleazy miró a Michael con el rostro desesperado. «Así que, por favor. Destruye a los bandidos bastardos. Mi único deseo es que también los perdones y los dejes venir a esta prisión. Sé que vivirán mejor aquí que en esa cueva. No puedo ser el único que vive con tanto lujo». Capítulo 306. Michael miró a Sleazy y vio sinceridad en su rostro. El hombre que había planeado matar a un conductor renacido para robar un camión ahora mostraba un profundo arrepentimiento por sus actos. Su pequeño monólogo sobre querer que los demás bandidos vivan una vida mejor aquí en Reborn podría hacer llorar incluso a un hombre adulto. «Sniff, supongo que no eres tan mal tipo después de todo», dijo Fudge, con lágrimas violetas corriendo por su cuerpo amorfo. «Se puede decir con seguridad que tienes buenas intenciones al permitirnos desmantelar a los bandidos bastardos», murmuró Michael. «Si es así, deberías empezar a contarnos todo lo que sabes». Sleazy asintió y comenzó a contar historias sobre el modus operandi de los bandidos bastardos. En primer lugar, se alojaban principalmente en el bosque, donde tenían un dominio absoluto del entorno. Usaban las cuevas, los árboles y el suelo para sorprender a quienes transitaban por su territorio. Se hacían pasar por una agencia de seguridad, cobrando una tarifa de seguridad a la gente para transitar por el bosque. Pero, por supuesto, no era más que una estafa. Era solo una tarifa para no ser acosados.
Si un viajero se negaba a pagar, los bandidos bastardos enviaban inmediatamente a gente para asustarlo, ya fuera por la fuerza o con engaños. Si la gente temía por su vida o si los bandidos robaban suficiente carga, podían abandonar el bosque ilesos durante el resto del viaje. ¿Dices que usan trucos? ¿De qué tipo? Preguntó Michael. Sleazy se inclinó. No sé si lo creas, pero ¿sabías que las hadas son reales? Michael abrió mucho los ojos. Parecía que su suposición era correcta. Las hadas estaban involucradas con los bandidos bastardos. En cuanto al grado y la razón de su cooperación, aún lo desconocía. La razón por la que hemos permanecido como la fuerza dominante en el bosque fue porque tuvimos ayuda de una fuerza sobrenatural. Las hadas. Habían innumerables empresas y organizaciones que estaban hartas de nuestra cuota de seguridad y trataban de atacarnos en nuestra base, pero siempre prevalecíamos contra ellos aunque no tuviéramos nada más que restos para nuestro equipo. Asaltaban los bosques en busca de nuestra base, con armas afiladas y escudos resistentes en la mano, listos para la lucha, pero siempre terminaban perdidos en el laberinto del bosque. Perdían mapas, se separaban e incluso eran atacados por el mismísimo suelo en plena noche. Esto fue obra de las hadas, no de los bandidos bastardos como otros creen. Parecía que la conexión con las hadas y los bandidos bastardos era mucho más cercana de lo que Michael pensaba, si eran ellos los que ayudaban a los bandidos a mantener el control del bosque. ¿Por qué ayudan a los bandidos? ¿Tienen alguna alianza con ellos? Sleazy negó con la cabeza. No es así. Los bandidos bastardos y las hadas no son amigos de ninguna clase. De hecho, solo he visto destellos de sus pequeñas figuras brillantes un par de veces. Y estoy seguro de que los bandidos de bajo nivel ni siquiera saben de su existencia. Las hadas y los bastardos son simplemente conocidos improbables que mantienen una relación simbiótica entre sí. Los bandidos bastardos usan a las hadas para protegerse, y las hadas usan a los bandidos bastardos para sustento, para comida. Fudge se encogió de inmediato. ¡Qué asco! ¿Se están comiendo a los bandidos? No. Las hadas no comen como los humanos. Comen algo completamente diferente. Emociones humanas. En concreto, buscan el miedo. Les encanta que los humanos griten de terror. Y finalmente, las cosas empezaron a tener sentido para Michael. Así que esa es la razón, dijo pensativo. Quieren que los bandidos sigan asustando a los viajeros. La razón por la que las hadas se quedaron y ayudaron a los bandidos bastardos fue porque se alimentan de todo el miedo y el terror que los bandidos les dan a los extranjeros que ingresan al bosque. Era una relación completamente simbiótica. Si los bandidos bastardos eran derrotados y expulsados del bosque, las hadas ya no tendrían una fuente confiable de emociones humanas. Bueno, para ser más precisos, las hadas usaban a los bandidos, y viceversa. Pero he oído que las hadas han estado muy activas últimamente. ¿Tienes idea de por qué? Sleazy no tenía respuesta porque había sido transferido aquí a la prisión mucho antes de que ocurriera este extraño evento. No lo sé con certeza, pero sí sé que las hadas se enfadan mucho si no tienen que comer. Tuvimos un mes muy flojo en el que no tuvimos un humano asustado para ofrecerles, y convirtieron todas nuestras camas en piedras y toda nuestra agua en arena. Si eso fuera cierto, entonces tal vez el camino dorado de Michael haya tenido un efecto en el consumo de emociones humanas por parte de las hadas. Después de todo, cada vez había menos gente viajando al este gracias a los cómodos servicios de taxi que Reborn ofrecía en cada pueblo o asentamiento conectado con el camino dorado. Menos viajeros significa menos gente asustada. Tal vez el gran cambio en los bandidos bastardos tuvo algo que ver con eso, murmuró Sleazy para sí mismo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Michael. Antes de que intentáramos robar su automóvil, los bandidos bastardos habían sufrido recientemente un cambio importante. Nos contactó gente de Flarecorp que quería que nos convirtiéramos en aliados. Normalmente, nos habríamos burlado de su intento, pero nos hicieron una oferta que no pudimos rechazar. Nos ofrecieron el doble de las monedas de oro que ganábamos cada año con las tarifas de seguridad, así como suministros de por vida de productos Flarecorp, incluidas sus armas y armaduras. Lo único que teníamos que hacer era jurar lealtad a Flarecorp y convertirnos en subordinados de su rey. A muchos bandidos no les gustó la idea, así que el acuerdo con Flarecorp no se aceptó de inmediato. Pero quizá eso cambió. Ahora que los bandidos se han convertido en subordinados de Flarecorp, sin duda sus días de amenazar a los viajeros por una mísera cantidad de monedas de oro han terminado.
Esto fue probablemente lo que más enojó a las hadas. Supongo que expandirme al este de Ciudad Angora no será tan fácil como pensaba. Tendré que lidiar con las hadas, los bandidos bastardos y Flarecorp, todos juntos. Michael no estaba demasiado preocupado por Flarecorp y los bandidos. Sabía a qué se enfrentaba si luchaba contra ellos. Sin embargo, aún desconocía por completo las hadas y sus fortalezas. Sería una completa desventaja para él si se enfrentaba a ellos sin saber nada de ellos. Sleazy miró a Michael y le dio una advertencia. Yo tendría cuidado de no enfadar demasiado a las hadas, dijo con voz grave. Hay una razón por la que incluso nuestro líder de los bandidos trata a las hadas con tanto respeto y miedo. La última vez que no lo hizo, perdió un brazo. Las hadas están lideradas por una figura ancestral y muy poderosa, tan sabia como los árboles más antiguos del mundo. Dicen que este semihumano es equivalente en fuerza y poder incluso al rey del océano y la reina demonio. La llaman la reina Pixie. Capítulo 307. ¿Una reina de las hadas? Pensó Michael. Tendría que acompañar a los obreros de la construcción cuando creen el camino dorado en el este si ella está cerca. Te sugiero que primero te encargues de los bandidos bastardos. Son unos testarudos. Aunque les cuentes todos los beneficios que obtendrían si se rindieran ante ti, no lo creerán. Está en nuestra naturaleza no hacerlo, dijo Sleazy. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Michael. Haz lo que me hiciste a mí. Hazles entrar en razón, respondió Sleazy sin rodeos. Cuando estén en esta prisión, por fin lo entenderán. Ahora bien, a Michael no le hacía gracia la idea de secuestrar a estos bandidos directamente de su escondite. Al fin y al cabo, no habían cometido ningún delito contra él ni contra la nación de los renacidos. Sleazy pareció darse cuenta y le aseguró a Michael. No te preocupes. Si la compañía Renacido viene al bosque del este y no paga a las tasas, se presentarán fácilmente ante ti como presa fácil. Algunos podrían llamarlo una trampa, pero Michael iba a expandirse hacia el este de todos modos. Y, sobre todo, no querría pagar sus cuotas desde el principio, así que al final todo salió bien. ¿Por qué no me ayudas? Le preguntó Michael a Sleazy. Esto pareció sorprender al bandido reformado. Yo. Pero soy un criminal, ¿sabes? ¿Y entonces? Preguntó Michael, como si no comprendiera las posibles consecuencias de liberar a un criminal. ¿No tienes miedo de que me escape? Michael rió entre dientes ante la respuesta de Sleazy. Alguien con malas intenciones habría dicho que sí inmediatamente. Y además, tengo buen ojo para estas cosas. No te escaparás. No quieres hacerlo. Sleazy no esperaba oír una forma de pensar tan inocente del dueño de la empresa Reborn, que crecía masivamente. Michael podía parecer un niño, pero sabía que alguien capaz de construir una empresa así desde cero no era ingenuo. Había algo más que hacía que Michael se despreocupara tanto de cosas como estas. Y como expandido, Sleazy pensó que no vería ese tipo de sentimiento en Michael. Había orgullo en los ojos del chico de cabello dorado. La razón por la que existía una jerarquía entre los bandidos bastardos, a pesar de ser todos criminales sin ley, era algo llamado orgullo y honor. Los subordinados del líder bandido no traicionan ni roban a su líder porque sabían que perderían contra él, así de simple. Y ahora, Sleazy sentía la misma confianza en los ojos de Michael. Le daba la sensación de que, aunque intentara escapar, no podría correr mucho tiempo. Aunque no conocía el verdadero poder de Michael, esto le dio una idea de él. Vaya, tomaron a Garra Mortal, el prisionero de mayor rango que lo había ayudado desde el primer día. El hombre era tan diferente de su reputación que Sleazy casi no lo reconoció antes. Si pudieran domesticarlo, entonces definitivamente no tendría ninguna posibilidad de escapar incluso si quisiera. Te ofrezco mi ayuda, le dijo Sleazy a Michael. Me aseguraré de que mis amigos vean la luz de Reborn igual que yo. Jejeje. Sabía que eras buena persona, dijo Fudge mientras saltaba sobre la cabeza de Sleazy. ¿Quieres ser mi subalterno? Sleazy rió torpemente. Me temo que no soy digno, señor. Entonces trabaja duro, ¿eh? Quizás algún día puedas convertirte en un buen ninja como yo. Justo mientras conversaban, Michael sintió la presencia de alguien. Miró a su alrededor y vio a uno de los prisioneros con un mano naranja brillante acercándose a ellos por un lado. Slime Mayor. Sé que eres más que capaz de derrotar a los bandidos bastardos tú solo.
Pero te ofrezco mis servicios si los necesitas. El prisionero era un hombre muy alto y musculoso. Con tatuajes por toda la cara y el cuerpo, era la personificación de la intimidación. Sin embargo, este hombre se inclinó ante Fudge en un ángulo recto de 90 grados. Pero no fue solo su apariencia lo que Michael notó. También fue su fuerza. El núcleo de maná de ese hombre estaba en el séptimo reino. Esto significaba que probablemente era uno de los más fuertes del lugar, sin duda. Michael tendría que darlo todo si ambos se enfrentaban. Oh, eres tú, dijo Fudge, decepcionado. ¿No te dije que te portaras bien? El prisionero corpulento bajó la cabeza. Sí, mayor Slime. Sin embargo, creo que mis circunstancias únicas me permitirán ayudarte en tu misión con los bandidos bastardos. Conozco íntimamente a uno de ellos, mayor. Fudge inclinó la cabeza a la izquierda y a la derecha, como si intentara sopesar los pros y los contras. Sí, claro. ¿Por qué no? Solo asegúrate de no estorbarme, ¿de acuerdo? El hombre inclinó la cabeza, agradecido. Después de eso, Fudge continuó hablando con Sleazy como si nada hubiera pasado. Pero, por supuesto, Michael quedó atónito al descubrir que esto había sucedido sin su conocimiento. Fudge, ¿quién es? La baba violeta le devolvió la mirada al prisionero. Oye, preséntate. ¡Qué grosero! ¿No conoces a nuestro maestro? Mis disculpas. Dijo el hombre corpulento a Michael. Soy José Cruz, antes conocido como Garra Mortal. Era un bandido renegado que vivía solo en el extremo sur de la región de Keynes, aterrorizando a viajeros y comerciantes sin control. Eso fue hasta que conocí al mayor Slime. Me dio una lección que no olvidaré. Y ahora, vengo aquí, a la prisión renacida, a arrepentirme de mis pecados y a esperar que algún día pueda convertirme en un orgulloso renacido del que el mayor Slime pueda enorgullecerse. Sigue soñando, chico. Aún te faltan 100 años de servidumbre para que te permita convertirte en un renacido, dijo Fudge con dureza. No merezco menos, respondió Deathclaw. Por la forma en que interactuaron, parecía como si Fudge realmente hubiera domesticado a un bandido de 7 estrellas él solo. Michael ni siquiera sabía cómo había sucedido eso o que fuera posible dada la diferencia de fuerzas. ¿Lo derrotaste tú solo? Michael le preguntó a Fudge. Por supuesto, maestro. Después de todo, soy tu guerrero más fuerte, mucho más fuerte que esos malvados escamados. Como de costumbre, Michael sabía que Fudge estaba mintiendo. ¿Garra de la muerte? Dime la verdad. El prisionero miró a Michael, luego a Fudge, que hacía todo tipo de muecas para indicarle que no le dijera nada a Michael. Lo siento, mayor Slime. Tú mismo dijiste que él es tu maestro, por lo tanto, también es mi maestro por conexión. Me veo obligado a decirle la verdad. El mayor Slime me ganó en un juego de beber. Me bebí 20 barriles de cerveza antes de desmayarme. Michael no podía cerrar las mandíbulas. ¿Eso es todo? ¿Así fue como Fudge domó al llamado Garra Mortal? No sabía si debía estar orgulloso del pequeño o avergonzado. Como sea, si nos ayudas con los bandidos bastardos, te lo agradeceríamos, le dijo Michael a Deathclaw. Cualquier cosa por renacidos, respondió el hombre corpulento. Capítulo 308. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque al este de Ciudad Angora, había una cueva oculta a plena vista, cubierta de musgo y maleza que la mayoría de la gente asumiría que era un terreno vacío. Sin embargo, lo que no sabían era que ese era el escondite de los infames bandidos bastardos que tomaron el bosque como su propio territorio. Los habitantes de esta cueva vestían armaduras elegantes pero desiguales, joyas y todo tipo de parafernalia costosa. Sin embargo, no hay que confundirlos con los ricos, pues solo conseguían estos objetos robando a los comerciantes que no pagaban la entrada al bosque. A la mayoría de la gente le sorprendería ver una comunidad bulliciosa en esta cueva. Los bandidos bastardos se habían forjado una conexión de túneles y madrigueras para formar una pequeña aldea, con distritos y regiones designados específicamente para un propósito u otro. Y aunque el famoso adagio decía que entre ladrones no había honor, había una cosa que estos criminales seguían, y era la fuerza. La razón por la que los bandidos bastardos se organizaron en una pseudo compañía fue por un solo hombre, su líder bandido conocido como Wanhan Wano. Wano, como su apodo lo indica, solo tenía su mano izquierda como brazo utilizable, y la otra se convirtió en nada más que un muñón después de un encuentro que salió mal con la mítica reina Pixie.
Se rumoreaba cómo había sucedido esto, y algunos suponían que Wano luchó uno contra ella, o que ella maldijo su brazo mientras dormía. Pero lo cierto era que nadie lo sabía excepto Wano, y no pensaba contárselo a nadie pronto. El líder de los bandidos permaneció en la parte más profunda del sistema de túneles, protegido por capas y capas de tierra sobre él. Por lo general, Wano se quedaba solo en su escondite, pero esta vez, estaba acompañado por alguien que parecía completamente fuera de lugar dentro de la cueva de los bandidos. Mientras Wano, sentado en su escritorio, golpeaba el suelo con los pies con ansiedad, este invitado paseaba por la habitación como si estuviera recorriendo un museo. El bandido parecía más incómodo en su propia casa que este invitado. La armadura naranja brillante que vestía este invitado revelaba con precisión sus orígenes. Su lealtad estaba estampada en su peto, con el símbolo de una llama que quemaba el mundo entero. Era un representante de Flarecorp. ¿Tus bandidos ya se han decidido? ¿Has encontrado la verdadera luz en Flarecorp? Le preguntó el representante a Wano. El líder de los bandidos levantó la vista. Aún no hemos tomado una decisión, respondió. Casi la mitad de nuestros hombres rechazan la idea de estar subordinados a una gran empresa como Flarecorp. Lo interpretan como una traición. El representante de Flarecorp negó con la cabeza, decepcionado. Sabes que vendrá pronto, ¿verdad? La venerable belleza, la tercera al mando, la asesina silenciosa, Blacelle Oscorpe. Querrá una respuesta para cuando llegue. Y sin duda esperará un sí rotundo de todos ustedes. Si no, nos obligarán a actuar y eliminarán a quienes digan que no. Había un claro tono amenazante en la voz del representante, algo que Wano claramente no apreció. Cuidado, le advirtió Wano. No les pondrás la mano encima a los bastardos mientras yo esté aquí. El poder de 6 estrellas de Wano salió disparado de su cuerpo, creando una onda de choque que intentó desequilibrar al representante de Flarecorp. Desafortunadamente, no sirvió de mucho para amenazar al representante de Flarecorp. El hombre se estabilizó y simplemente tosió. No descargues tu ira conmigo, dijo el representante, levantando la mano con inocencia. Solo soy el mensajero. No me gusta tu mensaje, respondió Wano mirándolo. Flarecorp quiere recordarles que hay una razón por la que los bandidos bastardos se han visto obligados a aliarse con nosotros. Su poder ha ido menguando. No lo nieguen. Desde que el legendario Garra Mortal desapareció de vuestras filas, los bandidos bastardos han ido en constante declive. Y con la carrera de la carretera dorada que se está desarrollando en el norte, solo será cuestión de tiempo que los demás os pongan la mira. No seremos los primeros en amenazaros. Wano apretó los dientes. Aunque no quería admitirlo, el representante de Flarecorp decía la verdad. Se estaban debilitando. Flarecorp se está portando bien contigo. Podrían haber tomado tu territorio por la fuerza, pero en cambio, se ofrecieron a cooperar contigo a largo plazo. Y no digas que Flarecorp se sobreestima. Sabes que no tendrás ninguna oportunidad contra nosotros, no desde que Deathclaw desapareció. El líder de los bandidos escupió al suelo. ¿Ya terminaste de hablar? Todavía no. Blacelle quiere que le hagas un favor. Quiere que organices una reunión con la reina de las hadas. Flarecorp lo considerará un gran mérito, con la posibilidad de que incluso te conviertas en empleado de pleno derecho. Esta vez, Wano no pudo contenerse y se levantó desafiante, dando un golpe en el escritorio. ¿En serio? La reina duende. ¿Por qué no pedirle que pida una reunión con el rey del océano o la reina demonio? Al menos sería más fácil. El representante de Flarecorp señaló su brazo derecho amputado. No fue ella quien te hizo esto. Wano agarró su miembro fantasma. Sí, pero solo fue una vez. Nunca más ha vuelto a aparecer, y ninguno de nosotros ha conocido personalmente a un hada, y mucho menos a su reina. En respuesta, el representante de Flarecorp simplemente se encogió de hombros. No nos importa cómo lo hagas, pero ten en cuenta que te lo agradeceremos. Y así, el representante salió de la habitación de Wano y regresó a la superficie, dejando al líder de los bandidos estrujándose el cerebro pensando en todas las tareas imposibles que le habían encomendado. Si el mayor no se hubiera ido, no nos tratarían así, murmuró Wano para sí mismo, recordando al antiguo líder bandido de Deathclaw. Un par de segundos después, unos bandidos entraron en la habitación. Wano, ¿qué querían esos cabrones de la corporación?
Wano les contó a sus subordinados de confianza todo sobre su conversación con el representante de Flarecorp, y ellos también expresaron sus quejas por una tarea tan casi imposible. ¿Qué debemos hacer? Solo una cosa, respondió Wano. Obstaculizaremos el progreso de la compañía renacida. No es ningún secreto que habían estado planeando expandir el camino dorado hacia el este, cruzando directamente el bosque que controlaban. Con ello conseguirían dos tareas. Primero, protegerían su sustento como bandidos. Una vez terminada la carretera dorada, les resultaría difícil cobrar cuotas de protección a la gente, ya que tienen una carretera segura para transitar, por lo que perderían negocios. Y segundo, por fin podrían alimentar a esas hadas que se habían enfadado cada vez más con el paso de los días. Si asustaban lo suficiente a los renacidos, podrían hacer que la reina Pixie saliera de su escondite y le diera a Wano la oportunidad de hablar con ella. Capítulo 309. Jefe Michael, tenemos algunas noticias. Narito y Sasuke aparecieron en la habitación de Michael. Los dos jefes de las sombras orcas le hicieron una reverencia mientras realizaban sus respectivos rituales. Los bandidos bastardos han mostrado mucho movimiento estos últimos días. Han comenzado a enviar a sus hombres hacia el bosque, acampando en una sola línea hacia el este, pero creemos que su objetivo será la carretera dorada que estamos a punto de construir allí. Los rumores que difundimos los han guiado con éxito hacia donde queremos que ataquen, ratata. Michael asintió, satisfecho con los informes de ambos. Por suerte, contaba con estos orcos de las sombras para ayudarle con el reconocimiento y el espionaje. Después de todo, sabía que Fuji había estado jugando demasiado como para hacer el trabajo de un ninja, aunque se proclamaba el mejor. Y con los espías bandidos humanos que habían colocado semanas antes, pudieron difundir información de que el camino dorado se construiría justo al lado del acantilado de la montaña. Claro, Michael eligió este lugar porque estaba en territorio neutral, ni muy cerca ni muy lejos del escondite de los bandidos bastardos. Su verdadero objetivo eran ellos, no el camino dorado. Eso se arreglaría más adelante, cuando todo esto hubiera terminado. ¿Qué más habéis descubierto? Les preguntó. Recientemente recibieron la visita de un representante de Flarecorp, quien verificó la información de que les habían ofrecido subordinarse a ellos, dijo Narito. ¿Sabías de qué hablaron? Solo escuchamos fragmentos, jefe. Desafortunadamente, esta visita del representante de Flarecorp no estaba prevista. Por eso, solo nuestros Mid Shadows fueron asignados a la misión, dijo Sasuke, con un poco de vergüenza en la voz. La sombra de los orcos tenía una jerarquía que seguían. En la base de la jerarquía estaban los genin o las sombras bajas. Estos eran aquellos que solo poseían el talento de clase DAC en la sombra. Debido a eso, las habilidades y hechizos que podían aprender de Michael eran simplemente hechizos de sombra que eran fuertes contra individuos normales, pero podían ser fácilmente detectados por personas fuertes como el líder bandido. Solo podían aprender hechizos como clon de sombra menor que estaba limitado a unos 10 clones como máximo, y accesorio de sombra menor que las personas podían notar fácilmente cuando miraban al suelo y veían una silueta completamente diferente. Normalmente, las misiones asignadas a las sombras bajas eran tareas de espionaje rutinarias, como escuchar chismes sobre un territorio o patrullar los territorios de Renacido día y noche. Eran misiones necesarias, pero no tan importantes en el panorama general. Había unos 10,000 miembros en este rango. Sin embargo, esta cifra estaba un poco inflada debido a los nuevos reclutas que se iniciaban en las sombras después de que Michael consolidara el territorio del cúmulo injertado y las sombras encontraran individuos talentosos. Se ordenó que los nuevos reclutas se agregaran a este rango independientemente de que tuvieran buen talento o no. Una vez que demostraron ser dignos y pudieron completar algunas misiones, entonces pudieron graduarse para convertirse en un chunin o un sombra media. Los reclutas que permanecieron en este rango fueron en su mayoría aquellos que tenían talentos de clase CAB en las sombras, lo que les permitió obtener habilidades de las sombras mucho más complicadas que permitían mayor secreto y sigilo. Michael solía asignarles a estas sombras misiones específicas, como infiltrarse en los bandidos bastardos o espiar el próximo territorio al que irían. Eran misiones más difíciles, pero perfectamente factibles. Los miembros de este rango eran solo unos 4000 sombras en total, en su mayoría orcos orcaninos y orcupines. Después de que las sombras demostraran aún más su valía, podrían ser promovidas a Jonin o alta sombra.
Ahora bien, este rango estaba reservado únicamente para aquellos que tenían un talento realmente bueno en las sombras, principalmente en el rango BA. Las habilidades que podían aprender en este rango eran suficientes para esconderse de la mayoría de los objetivos, lo que les permitía volverse completamente invisibles a la mayoría de los ojos. Las misiones que se les asignaron eran de alto nivel, potencialmente peligrosas y que podían afectar a toda la compañía Renacidos. Esto incluía el reconocimiento y el espionaje de objetivos de alto nivel, como los oficiales de los bandidos bastardos. También se les asignaron servicios de protección para personas importantes que Michael quería proteger, como el Duque y otros aliados similares. Solo había alrededor de 1000 sombras en este rango. Además, este rango no se alcanzaba solo con talento. Debían ser elegidos por Fulge o el propio Michael. La fuerza élite de las sombras. Estos eran los aproximadamente 10 sombras que demostraron una voluntad excepcional para ayudar a Reborn en todas sus empresas, sin importar el costo. Narito y Sasuke, los dos antiguos jefes orcos, usaron esta fuerza especial para misiones que requerían extrema discreción y precisión. Si uno de esos 10 sombras de élite hubiera estado en la cueva de los bandidos bastardos, entonces podrían haberse infiltrado en la conversación entre el líder bandido y el representante de Flarecorp sin que nadie lo notara. Está bien. No es como si lo supieran de antemano. Lo importante es que sabemos qué harán a continuación, dijo Michael a los Chieftains. Los dos orcos inclinaron la cabeza ante Michael. Lo haremos mejor, jefe. Tras este tropiezo, duplicamos nuestras fuerzas infiltradas por los bandidos bastardos, e incluso usamos la fuerza de las sombras de élite para vigilar cada uno de sus movimientos. Descubrimos que su líder, Wano, está desesperado por invocar a la reina Pixie. Espera que, al asustarnos a los renacidos, nuestras emociones sean un cebo suficiente para que ella aparezca, informó Sasuke. Y con ese respecto, Michael estuvo de acuerdo. Quería reunirse con la reina de las hadas de todas formas, así que decidió dejar que los bandidos siguieran adelante con sus planes por ahora. ¿Has visto alguna señal de las hadas? Los dos orcos de las sombras negaron con la cabeza. Ninguno todavía, jefe. Todo está tranquilo y sin incidentes. Pero tranquilos, la fuerza de las sombras de élite los encontrará de una forma u otra. Y de vuelta en el escondite de los bandidos bastardos, la cueva bullía con pasos apresurados y divagaciones ajetreadas. Se apresuraban a completar sus preparativos en el bosque, creando más túneles y trampas subterráneas para usar más tarde. Lástima para ellos, había orcos de las sombras espiándolos durante la noche. Y durante el día, cuando el sol estaba en su cenit, no sabían que había pequeños destellos de luz bajo el sol que los miraban con sonrisas traviesas. El sonido del viento aullando era en realidad solo el sonido de las hadas riéndose entre sí con alegría. Jejeje, nos están sirviendo una bandeja otra vez. Yupi. Comida. Denos deliciosas emociones humanas. Estas hadas eran tan pequeñas como un dedo, y la mayoría vestían ropas y vestidos que parecían musgo. Todo su cuerpo brillaba con un ligero color dorado, y desprendían polvo amarillo que se disipaba con el viento. Sus alas de mariposa revoloteaban de emoción mientras husmeaban en el campamento de los bandidos. ¿Renacidos? Están hablando de estos nuevos grupos de humanos. Me pregunto si son expresivos. Capítulo 310. Tras visitar la prisión renacida, Michael regresó a la región de las reinas. Primero, necesitaba llegar al camino dorado hacia el este antes de pensar en enfrentarse a los bandidos bastardos. Por ahora, dejaría que los orcos de las sombras hicieran lo suyo y continuaran su investigación sobre los bandidos y las hadas. Se encontró de vuelta en las montañas del cúmulo injertado. Sonrió, sabiendo que el potencial intacto e inexplotado de este territorio pronto sería cosechado. Caminó hacia una gran zona abierta donde estaban reunidos muchos renacidos y mineros para comenzar el día. En medio de todos estaba una mujer lamia llamada Prilla, que tenía el talento para crear maquinaria petrolera de alta resistencia dedicada a hacer posibles proyectos de minería a gran escala. Esta fue la parte crucial de la expansión de la ruta dorada hacia el este. Si no contaban con estos recursos para extraer, no tendrían suficiente para construir las carreteras. Michael le había proporcionado a Prilla todos los planos y los conocimientos teóricos para crear y operar estas grandes máquinas. Y con un poco de ayuda de los ingenieros, el producto final estaba listo para ser instalado en las minas.
Uno de los grandes camiones llevaba un taladro, fabricado por las mejores manos de los propios enanos. Finalmente lo habían entregado y solo faltaba colocarlo en su sitio antes de poder usarlo. Los otros camiones contenían partes de excavadoras, equipos de trituración y cargadores, todos ellos operados a través de un motor de combustible, por lo que también había un camión de gas que entregaba combustible regularmente. Estas máquinas fueron difíciles de crear, ya que su diseño era completamente diferente al que los renacidos habían fabricado hasta entonces. Eran muy resistentes, incluso en comparación con los camiones. Con la ayuda de Prilla, quien viajó personalmente hasta la nación de Renacido para cooperar con los enanos en su creación, entonces Michael habría tenido que intervenir, lo que le hizo pasar días o semanas para terminarlo. Por suerte, ella estaba allí en lugar de Michael. Sabía cómo funcionaban, así que pudo explicárselo fácilmente a los enanos que lo harían desde cero. Mientras tanto, los transportadores eran más fáciles de fabricar ya que eran ampliamente utilizados en todas las fábricas ubicadas en las tierras resecas. Michael vio a mucha gente trabajando en la instalación de estos sistemas de perforación. Los obreros de la construcción usaron hechizos físicos para facilitar el proceso, mientras que los ingenieros usaron sus habilidades innatas para asegurarse de que todo estuviera en el orden y las medidas correctas. Unas horas más tarde, Prilla finalmente terminó de hacer las comprobaciones finales antes de acercarse a Michael con una gran sonrisa en su rostro y su cola de serpiente moviéndose de izquierda a derecha. Jefe, estamos a punto de comenzar nuestra primera excavación. ¿Quiere verla? Ella guió a Michael por la cueva de la montaña donde se encontraba el pozo de la mina. Vio una luz artificial que iluminaba todo el lugar de trabajo, que parpadeaba intermitentemente debido a que solo funcionaba con un generador de combustible. Caminaron por el pozo hasta que Michael vio unas vías de tren que conducían más allá. Y con su vista mejorada, vio la figura de la gran perforadora instalada en una estructura similar a un tren. Pudo ver las señales de marea de luz de los mineros que trabajaban dentro del tren, vertiendo gas por las tuberías y alimentando el motor. Un fuerte estruendo resonó en la cámara cuando el taladro finalmente empezó a girar. Y a medida que los pistones se introducían en el motor, el taladro giraba cada vez más rápido hasta que se desvaneció en un metal cónico. Los mineros dentro del tren de perforación miraron hacia el pozo hacia Prilla y Michael, pidiéndoles permiso para comenzar el proceso. Con el visto bueno de su jefe minero de la mía, los mineros empujaron la palanca en el tablero, creando una fuerza de empuje en el taladro que comenzó a perforar las sólidas paredes de piedra de la mina. Mientras la perforadora perforaba la piedra y los minerales, los mineros que quedaban atrás comenzaron a palear todo el polvo y los escombros en estos pequeños cofres conectados a la vía férrea. Sus cuerpos comenzaron a brillar con una luz roja mientras usaban sus hechizos específicos de minería para transportar más de lo físicamente posible. Una vez que los carros mineros estuvieron llenos, los empujaron por el pozo y fuera del túnel. A medida que los carros mineros llenos se acercaban a la posición de Michael y Prilla, otros mineros dieron la bienvenida a su llegada usando el hechizo de arte físico mejorar peso de transporte para mover los carros y descargar todo su contenido en una cinta transportadora. Sus rostros apenas denotaban esfuerzo mientras cargaban cientos de kilogramos sobre sus hombros. Y a medida que estos minerales en bruto se movían a través de la cinta transportadora, un nuevo grupo de mineros comenzó a escanear todo el contenido con sus brillantes ojos verdes. Con la habilidad innata llamada inspeccionar mineral que Michael les dio, pudieron separar fácilmente todos los minerales en bruto entre sí y enviarlos a las diferentes cintas transportadoras. Y finalmente, después de una cuidadosa segregación del mineral y la piedra, el producto crudo era conducido directamente a la boca de un incinerador donde era quemado en forma fundida, que después de enfriarse, los convierte en bloques de minerales sólidos. Calculamos que podremos crear alrededor de 2000 toneladas de material diariamente en esta mina, informó Prilla con orgullo, chasqueando la lengua con entusiasmo. Y una vez que hayamos instalado estas máquinas en las otras dos minas del clúster injertado, podremos obtener unas 3000 toneladas más, lo que elevaría nuestro total a unas 5000 toneladas. Michael se alegró mucho de oír eso. Contar con tantos recursos naturales fue una grata sorpresa. Sin embargo, sabía que pronto tendría que desprenderse de semejante reserva. ¿Has hablado con Sheina?, le preguntó a Prilla. Sí, jefe. Me dijo que esperan que los materiales lleguen a Ciudad Angora a finales de semana para que se pueda iniciar la ruta dorada. Puedes manejarlo, ¿verdad? Prilla respiró hondo.
No soy experta en estas tareas administrativas, pero he visto al mayor Com lidiar con este papeleo lo suficiente como para saber qué debo hacer. Me reuniré con nuestros camioneros y programaré una entrega pronto, dijo. Michael asintió, aprobando su primer trabajo como jefa del departamento de minería de Reborn. Era un título importante, pero su talento lo merecía. Solo necesitaba tiempo para alcanzarlo. Aún había muchas cosas que necesitaba resolver, como administrar a los 1000 mineros bajo su departamento, o aprender a tratar con los otros departamentos que pronto la molestarían por querer recursos para sus propios proyectos. Buen trabajo, Prilla. Sigue así. Tendré que confiar en ti para que la producción en Reborn se mantenga estable, le dijo. Y en respuesta a sus palabras, la Lamia puso cara de valiente. No decepcionará a Michael. Y después de lidiar con el problema de los recursos, Michael se transportó de regreso a Ciudad Angora para dar un pequeño paseo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.